Y la muñeca que no podía estar sentada en el piso. Y que la muñeca la tenía que estar cargando todo el tiempo. Iba para el baño y llevaba la muñeca. Se bañaba con la muñeca. Y todo por la muñeca. Hermano, mire. Y mi Dios es tan grande, pero tan grande, que no necesita que yo lo traslade. Él no se limita a tiempo y espacio. Mi Dios no es ni de madera, ni de yeso. Mi Dios no es una estampilla a la que yo tengo que estar rezándole. Mi Dios no, nada de eso. Mi Dios es tan grande y tan poderoso que no necesita que yo lo esté llevando de un lado para otro, hermano. Sin embargo, yo veo a esas personas que van y cuando los dejan en Cuba, por ejemplo, hablando de Cuba, los tienen que mandar a buscar, o si no mandan dinero para que los atiendan, porque tienen que atenderlos y tienen que darle comida y tienen que darle, sacrificarle y tantas cosas. Y mi Dios lo único que pide es una adoración genuina, un sacrificio de corazón. Ese es mi Dios. Un Dios que venció la muerte, venció la mentira, la oscuridad, el pecado. ¿Cuántas cosas no ha vencido Dios? Por eso mi Dios es grande. Porque por mucho que yo quiera, no puedo. Porque nada frena a nuestro Dios. Porque Él está vivo, amén. Él está vivo y Él no se resume a este lugar. Usted va a la gasolinera y ahí está mi Dios. Usted va para su casa y ahí está el Señor. Usted va por su trabajo y ahí está la presencia de Dios. Amén. Por eso mi Dios es grande, porque Él me sorprende de todas las maneras posibles. Yo oro aquí y Él responde en Cuba. Yo oro aquí y Él responde en Venezuela. Yo oro aquí y Él responde en Colombia, en Guatemala. Porque Dios es tan grande y tan poderoso. Amén. Dice la palabra del Señor, le invito a que se ponga sobre sus pies, amén. En Segunda de Reyes, capítulo 9, del 1 al 3. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar hablando, Dios mío, platicando, meditando en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios, porque tu palabra es viva, Señor. Y sabemos, Espíritu Santo, que produce cambios, Señor, en nosotros, Dios mío, y que opera bajo tu voluntad, Señor, no bajo nuestra voluntad. Ahora te pido, Espíritu de Dios, Señor, que seas tú trabajando en nuestra vida conforme a tu voluntad a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gloria y alabanza y te decimos amén y amén. Puede tomar su asiento. El domingo estuvimos hablando acá un poco sobre Jezabel, ¿verdad? Sobre los altares paganos. Y Jezabel, ¿qué mujercita es, hermano? Imagínese usted si está fuerte que en el Apocalipsis se menciona el espíritu de Jezabel. Pero, diga conmigo, para una Jezabel siempre va a haber un Jehú. Siempre, hermano, Dios va a levantar a un Jehú. ¿Quién es Jehú? Ahora vamos a ver quién es Jehú. Cuando la palabra del Señor nos cuenta la historia de que Elías huyó a la cueva porque Jezabel lo amenazó de muerte, el Señor llama a Elías y le dice: mira, yo necesito que tú me unjas a otros porque quiero levantar a otro profeta en tu nombre, porque lamentablemente ya no puedes seguir porque tuviste miedo.
¿Y quiénes no han tenido miedo? O sea, no vamos a decir Elías era el más malo. No, Elías no era malo. Elías tuvo un momento de debilidad, igual que lo tenemos todos, hermano. Bueno, no va a decir, ay, Elías, no. Todos pasamos por un momento de debilidad y todos en un momento tenemos miedo, ¿verdad? Cuando el enemigo se levanta y nos amenaza, a veces tenemos miedo, no vamos a ser mentirosos. Amén. Y dice que Dios le dice a Elías, ok, tú no vas a derrotar a Jezabel, pero yo voy a levantar a alguien que sí lo va a hacer. Yo quiero que tú vayas y unjas a Eliseo, y Eliseo va a ser el que va a ungir a ese rey que se va a levantar nuevo, que se llama Jehú. Ahora, dice la palabra del Señor que Eliseo llega el momento. Y Eliseo, ya Dios había llevado a Elías. Y llega el momento, Eliseo comienza a hacer milagros, comienza a hacer prodigios, porque si hay algo bonito del ministerio de Eliseo, era que Eliseo no trataba tanto con reyes. Él trataba más con personas comunes, como tú y como yo. ¿Qué pasa? Los profetas estaban, y no digo que Eliseo no hablaba a los profetas, a los reyes, porque Eliseo sí le hablaba a los reyes. Y iban y buscaban dirección cuando a donde estaba Eliseo, ¿verdad? Pero Eliseo era más propenso a por donde iba caminando, se iba encontrando con las viudas, con la que no tenía hijos, y le dio, oró, o sea, la bendijo y tuvo un hijo. Después el hijo fallece, ¿sabe más o menos la historia? O sea, Eliseo iba caminando y por donde iba obrando. Amén. Iba obrando con personas comunes como tú y como yo. Él no solamente le hablaba a reyes, ni le profetizaba a reyes, no. Él también lo hacía. El ministerio de Eliseo era así. Entonces dice la palabra de Dios que Eliseo llamó al hijo de uno de los profetas y le dijo, mira, yo te voy a dar una encomienda. Y tú vas a ir allá a donde está Jehú. Y cuando tú entres, tú le vas a hacer esto, y le da la orientación. ¿Qué pasa? Y a veces esto se ha perdido dentro de la iglesia y nosotros mismos lo hemos perdido. Antiguamente, cuando un señor mandaba a su siervo, no era solamente un siervo el que iba, ese siervo iba en representación de su amo, ¿verdad? O sea que si tú, como dice la palabra del Señor, que dice que en las bodas, un padre invitó a las bodas de su hijo, el Señor lo dice ahí en una parábola, y dice que envió a sus siervos para que fueran a llevar la invitación, y muchos cogieron y mataron a los siervos, ¿verdad? ¿Cuántos saben esa historia? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Pues fue y tomó venganza de esos siervos que mataron. ¿Por qué? Porque mire, siempre ha funcionado así. Cuando mandó a este hijo de los profetas, ese hombre iba en representación de Eliseo. O sea, es como yo ahora, por ejemplo, y usted. Dios te ha elegido a ti, me ha elegido a mí para que lo representemos aquí en la tierra. Cuando usted hable, usted tiene que ser la representación del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, quien le haga daño a usted, no es con usted quien se las va a ver. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo soy el que paga. No te defiendas, porque yo me voy a encargar de aquellos que quieren dañarte. Porque tú eres la representación de Dios aquí en la tierra. Y eso mismo pasaba en este tiempo. Cuando por eso Eliseo mandaba confiado a sus siervos, les decía, ok, cuando tú les digas que tú vas en mi nombre, ellos van a tratarte y te van a recibir como si fuera yo, porque tú me estás representando a mí. Tú no estás representando a tu vecino, tú me estás representando a mí. Y yo soy el representante de Dios, ¿verdad? Entonces dice, el hijo de los profetas de Eliseo, que Eliseo llamó, iba en representación de él. Diga conmigo, autoridad transferida. Él iba con una autoridad que se le había sido transferida, ¿verdad? Para ungir a Jehú como rey. Por lo tanto, todos los que estaban en la sala podían reconocer que no era el siervo de Eliseo quien estaba ahí,
sino era Eliseo, por ponerlo así. Era Eliseo mismo quien estaba en ese lugar, ¿verdad? Aunque físicamente era el joven, todos sabían que Eliseo era el que lo había enviado. Y si Eliseo lo había enviado, era porque ¿quién había mandado? ¿Quién había mandado? Dios, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, Eliseo era conocido por hacer cosas fuera de lo lógico y común en la vida de personas comunes. Ese era el ministerio de Eliseo. Dice, pero todos sabían que la mano de Jehová lo respaldaba. Porque aunque, escuche bien, y por qué vamos a leer ahí. Mire, vamos a buscar ahí en la palabra del Señor. Se me fue aquí. En Segunda de Reyes, y para que usted rectifique. Porque bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 11. Capítulo 9, versículo 11 dice, después que salió Jehú a los siervos de su señor y les dijo, ¿hay paz? Le dijeron, ¿para qué vino aquí aquel loco? Escuche bien, aquel loco. Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Él no estaba hablando del hombre que había llegado, él estaba hablando de Eliseo. Ellos estaban hablando de Eliseo, porque ellos sabían que Eliseo tenía una manera diferente completamente de actuar, pero la mano de Dios estaba con Eliseo. Eliseo no se parecía a nadie. Eliseo hizo que un hacha flotara. Eliseo, y usted dice, cosas locas, que no tienen lógica a la vista del hombre. O sea, habían cosas que Eliseo estaba haciendo que para los hombres no eran cosas lógicas. Pero, sin embargo, la mano de Dios estaba con Eliseo. Diga conmigo, la mano de Dios estaba con Eliseo. Dice, pero todos sabían que la mano de Jehová lo respaldaba, porque aunque, escuche bien, loco, había credibilidad en la palabra que daba Eliseo. Dice, cuando ellos sabían, cuando este hombre llega y bueno, se mete en sus recámaras, unge a Jehú y sale, dice que abre la puerta y sale corriendo. Imagínense, sale corriendo sin dar explicaciones, no habló con nadie, no saludó a nadie. Él entró y dijo, ¿dónde está Jehú? No, ahí vamos. Hizo lo que vino a hacer, abrió la puerta y se fue corriendo. Y dice que los hombres le dijeron, ok, y este loco, ahora, ¿qué te mandó a decir? ¿Qué fue lo que pasó con este loco? Y Jehú le dice, ustedes conocen a Eliseo, ustedes saben cómo es él. Escuche bien, pero ellos sabían que algo estaba sucediendo porque Eliseo no actuaba, escuche bien, no actuaba si Dios no lo había mandado. Y ellos le dijeron, espérate un momento, que esto no es así. Vamos a leerlo ahí. Ellos dijeron, mentira. Decláranos ahora. Y él le dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y dice, escucha bien, entonces cada uno tomó apresuradamente, corriendo, apurados, el manto y lo pusieron debajo de Jehú en un trono alto y tocaron trompeta y dijeron, Jehú es rey. Ellos sabían que Eliseo quizás, pues la gente decía, es que ese está un poco loquito. Eliseo ese es un poco loquito. ¿Qué querrá ahora? ¿Qué te habrá mandado? Pero cuando Eliseo habló y declaró la palabra y vinieron y ungieron a Jehú, ellos reconocieron inmediatamente lo que Dios había dicho a través de Eliseo. Y dice que apresuradamente cogieron el manto y lo tendieron. Tocaron bocina y declararon a Jehú como rey. ¿Verdad? Diga conmigo, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto?
Dice, la palabra del Señor me enseña. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y hay veces que nosotros, las personas nos van a ver como locos, como gente loca y fanática, como gente que está desquiciada, como gente que dicen, esta gente no tiene los pies puestos en la tierra. No, es que yo no pertenezco a esta tierra. Yo no pertenezco a este mundo. Mi mundo está en otro lugar ahora. Yo estoy de pasada aquí. Por eso, para lo que hacía Eliseo para muchos era locura. Y lo que tú vas a hacer para muchos va a ser locura. Muchos no nos van a entender. Muchos van a decir, ¿y estos locos ahora qué van a hacer? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tu locura tiene que venir acompañada de credibilidad de parte de Dios. Que cuando tú hables, la gente diga, este loco es verdad que está loco, pero cuando habla no falla. Cuando habla, Dios lo respalda. Cuando habla, Dios abre los cielos. Cuando habla, se solucionan los problemas. Cuando ora, ahí veo que Dios abre las cosas y se resuelve todo. Y lo que estaba atado se desata y comenzamos a avanzar. Así que deja que el loco ore, que a ese Dios lo oye. Deja que, sí, y van a decir, van a querer que el loco venga más seguido a la casa. Y van a querer que el loco ore más seguido por ellos. Porque cada vez que el loco habla, hay credibilidad y hay respaldo de parte de Dios. Y eso era lo que pasaba con Eliseo. Amén. Pero yo no te vengo a hablar de Eliseo, yo te vengo a hablar de Jehú. Te estoy hablando para que tú entiendas cómo quizás las cosas se estén dando en nuestra vida y que las personas vean, pero mire, usted confía en Dios. ¿Usted confía de que Dios tiene el control de todas las cosas? Entonces, escuche bien. Quiero hablarle. Y una de las primeras características que quiero... Jehú primeramente significa Yahweh es él. Eso es lo que significa el nombre de Jehú. Yahweh es él. Usted me va a decir, pero Jehú cometió errores. Sí, todos cometemos errores. Jehú cometió errores y tuvo faltas, sí. Pero diga conmigo, él tenía una misión y la cumplió. La cumplió. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su misión que hablamos? ¿Acabar con quién? Con Jezabel. ¿Está dormido entonces? Yo no creo que usted está dormido. Ahora, lo primero que quiero hablarle es que Jehú era un hombre de acción, hermano. ¿Usted sabe por qué el profeta abrió la puerta y salió corriendo? ¿Usted quiere que le diga por qué? Porque Eliseo sabía que él era loco, pero Jehú era otro loco más. Eliseo lo sabía. ¿Saben por qué? Porque él sabía que si se quedaba ahí, lo iban a acusar de traición, porque Jehú, al oír la palabra de Dios, se iba a levantar y iba a tomar acción. Y fue lo que pasó. Jehú, saliendo el profeta por la puerta para afuera, dijo lo que tenía que decir, tocaron trompetas, anunciaron y le dijo, y lo podemos seguir leyendo ahí, usted va a leer la historia completa. Le dijo a los que estaban con ellos, si es la voluntad de ustedes y ustedes están de acuerdo con lo que el profeta dijo, pues entonces no envíen a nadie a avisar a la ciudad de Jezreel, que es donde estaba Jezabel, donde estaba el hijo de Jezabel y donde estaba el rey de Judá, creo. Acá lo podemos leer. Bueno, saliendo el profeta por la puerta para afuera corriendo, ya Jehú estaba, vamos, a ver, no manden a nadie, no avisen a nadie, ahí le vamos a caer de sorpresa, porque así es como se van a hacer las cosas y ya. Ese era Jehú. Dios le había dicho y es con ahí, dándole y con el mazo dando, amén. Orando como dicen, pero con el mazo dando, sin parar, amén. Dice,
El profeta le dijo que echara a huir porque sabía que Jehú era un hombre de acción. Jehú estaba listo para hacer lo que se tenía que hacer. Bastó una palabra de parte de Dios para que Jehú saliera sin tanto protocolo, sin tanta reunión, sin tanta planificación, solamente con la confirmación de Dios salió. Amén. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? ¿A cuántos ya Dios les ha confirmado esa palabra? ¿A cuántos Dios les ha confirmado nuevamente esa palabra? Porque hay personas que necesitan confirmación y confirmación y confirmación y más confirmación. Y como decía mi esposo en la anécdota que estaba haciendo el domingo, y barquito tras barquito y barquito, y Dios mandándonos barco y barco y barco. No, hasta que Dios no baje, no, si te he mandado ya 3 barcos, te ahogaste porque quisiste, porque te mandé 3 barcos, te mandé de distintos colores y no te montaste ninguno. ¿Qué más tú quieres que yo haga? Entonces, Dios nos ha hablado y nos ha dado confirmación. Pero hermano, nosotros no entendemos. Dile al que está a tu lado, hombre o mujer de acción. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios necesita, un hombre y una mujer de acción. Que cuando Dios hable, usted obedezca. Que cuando Dios diga derecha, derecha, aunque me mate, Dios me va a recoger, me va a levantar, me va a sanar, o yo no sé qué va a aparecer. Así es, eso es lo que Dios necesita, amén. Ya Dios nos ha hablado y nos ha dicho qué debemos de hacer y aún estamos esperando más confirmación. Dios le dijo a Jehú solamente 2 cosas. Que iba a ser el rey y lo que tenía que hacer. Solamente 2 cosas. Le dijo, tú vas a ser el rey y tú vas a acabar con la familia de Acab y con Jezabel y con toda su descendencia. Eso es lo que tú vas a hacer. Solamente le dijo 2 cosas. Entre tantas cosas que usted puede leer ahí, se resumen 2 cosas. Solamente bastó que Dios le dijera quién es y lo que tenía que hacer. Ya tú sabes quién tú eres. Ya tú sabes quién tú eres. Ya Dios te dijo quién tú eres. ¿Quién eres? Somos sus hijos, ¿verdad? Y ya Dios te dijo lo que tenías que hacer. Si ya Dios te lo dijo, ¿qué estás esperando? Si ya Dios te dijo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Si ya Dios te dijo, tú eres mi hija y tú eres mi hijo. Y lo que yo quiero que tú hagas es esto. No sé lo que Dios te está mandando a hacer. No sé lo que Dios te está pidiendo que hagas. Lo que Dios ya te confirmó. Pero ¿qué estás esperando? Hombres y mujeres de acción es lo que necesita Dios. Eso es lo que Dios necesita. Gente que se levante y que no cuestione tanto las decisiones que Él da. Jehú a esa hora no se puso a cuestionar. Pero ven acá, ¿y cómo vamos a hacer eso? Espérate, no te me vayas corriendo, que tú me estás dejando aquí esto. Y te saliste corriendo, pero tú no me has dicho ni por dónde tengo que ir, ni con cuántos soldados tengo que ir. No. Ya Dios te ha entrenado para eso. Jehú ya estaba entrenado para lo que tenía que hacer. Y ya Dios te ha entrenado para lo que tú tienes que hacer. Entonces, ¿qué estás esperando, mi amor? ¿Qué estamos esperando? Si ya Dios te dijo quién eres y lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Me preguntarás. Tomar decisiones. Hay guerras que tenemos que pelear. Hay cosas que tenemos que cortar y arrancar, pero hay otras que tenemos que sembrar y regar. En Eclesiastés capítulo 3, ahí vemos, dice la palabra del Señor, que todo tiene su tiempo. Y Dios a su tiempo nos dice lo que tenemos que hacer. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado.
tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si ya tú sabes quién eres como Jehú, ya Dios te ungió, ya Dios te apartó, ya Dios te dijo tu identidad en Cristo y te dijo lo que tenías que hacer, ¿qué estás esperando? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué alargas las decisiones? ¿Por qué alargas las batallas? Al final te vas a tener que enfrentar contra el gigante, hermano. No voy a coger por aquí porque yo creo que no es momento todavía, no es tiempo todavía de enfrentarme a ese gigante. No. Si ya Dios te dijo que te era momento de hacerlo, pues métele. Haz como Jehú. Dile al que está a tu lado, sé un hombre y una mujer de acción. La segunda característica era temible y valiente. Diga conmigo, temible y valiente. En Segunda de Reyes 9, ahí mismo seguimos, dice, versículo 17 dice, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, ve una tropa, y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y le diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlo y le dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió a otro jinete, el cual llevando a ellos dijo, el rey dice, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, le dijo al siervo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marcar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Había algo que caracterizaba a Jehú, que las personas conocían cómo él marchaba. Se conocía que era famoso por conducir su carruaje de manera temeraria e impetuosa. Así como era él, así él andaba. Él era valiente, arriesgado, decidido, impetuoso, y para allá iba, y dice que pudieron reconocerlo. Dijeron, no, es que yo creo que el que viene allí, como viene cabalgando con la marcha que viene, yo creo que ese es Jehú. Porque no se parece a otra persona, o sea, no, tiene una característica que diga que lo definía. Era temible y valiente. Impetuosamente, mire lo que significa, impetuoso, impulsivo, violento y vehemente. Describe a alguien que actúa deprisa y sin pensar. Diga, esos son los locos que Dios necesita. Esos son los locos que Dios necesita, locos como Jehú, que actúen sin pensar. Dios lo dijo y para allá voy, porque Dios lo dijo, yo no necesito otra cosa. Palabras que son similares o sinónimos a impetuoso, impulsivo, escuche bien, este sí está a modo cubano, arrebatado, fuerte y violento. O sea, Jehú no creía en nadie que se le pusiera por delante. Si Dios lo había mandado, pues él no creía en nadie. Dile que está a tu lado, hay dudas en tu corazón. Amén. Jehú no tenía dudas
de lo que Dios le había dicho. Jehú no tenía dudas. Escucha bien, y para muchas personas a veces esto puede ser una debilidad, porque las personas impulsivas a veces dicen, no, es una debilidad. Escucha bien, esto puede actuar de las dos maneras en nuestra vida. Cuando estamos en Dios y Dios nos ha mandado a hacer algo, pues dice que en Dios es el que pone el querer como el hacer. O sea, que si tú sientes impulsos para hacer la voluntad de Dios, pues es de Él. Pero a veces tenemos impulsos para otras cosas. Y realmente a veces puede ser una debilidad porque no medimos consecuencias, ¿verdad? Pero la palabra en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestras debilidades, cuando las ponemos en las manos de Dios, se vuelven fortalezas en Cristo. Y a través de ellas se manifiesta el poder de Dios. Por eso, si eres una persona impulsiva, así como Jehú, si eres una persona que no piensa o organiza tus ideas en cómo tú puedes usar eso como una fortaleza para Dios. ¿Cómo puedo usar esa fuerza, ese valor, ese coraje, esa valentía, eso que me lleva a no tener miedo? ¿Cómo lo puedo usar para Cristo? Amén. Dice que Jehú no pensaba, Jehú tenía una manera característica y que cuando veían a Jehú decían, aquel es Jehú. Olvídate, no le veo bien la cara, pero como él camina, ese es Jehú y viene con todo. Fíjese si es así, que cuando el atalaya le dijo, y el andar de aquel es Jehú, no mandaron a más ningún siervo. Dice que él preparó el rey, preparó el caballo y fue con el otro rey y fue él mismo a verlo. Le dijo, porque este no va a entender con nadie, este voy a tener que ir yo. Todos los siervos que vayan me los va a coger y no los mataba, pero los hacía regresar con ellos. No enviaba a nadie para atrás. Si voy a tener que montarme en el caballo, voy a tener que ir yo, porque si es Jehú, olvídate que es así. Fíjese. Y lo último de lo que quiero hablarte es, no entró en debates ni acuerdos con el enemigo. Dice la palabra del Señor, 3 veces usted oyó que le mandaron siervos, ¿verdad? 3 veces. Y él le decía, ¿y qué tienes tú que ver con paz? No. Cuando llegó el rey a donde estaba Jehú, dice que él le dijo, ¿vienes en paz? Y le dijo, escucha bien, mire lo que le dijo. Entonces Joram dijo, unce el caballo. Y cuando estaba uncido su caballo, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot, escucha bien, de Jezreel. ¿Se acuerda quién es Nabot? Nabot era el dueño de la viña que Jezabel había mandado a matar. Porque Acab, el rey, que era el esposo de Jezabel, estaba llorando porque quería la viña. Y como el niño quería la viña porque no era su esposo, era su hijo, ¿ves? Y él quería la viña, pues ella, ¿qué hizo? Pues vamos a matarlo porque él no la quiere vender. Y como tú la quieres, pues vamos a hacerlo porque tú la quieres. ¿Y qué hizo ella? Pues hizo cosas que no tenía que hacer para obtener la viña. ¿Verdad? Dice que este era un hombre justo. Y Dios, escuche bien, Dios, mire, a Dios no se le escapa nada. No pienses que tu justicia, cuando tú eres justo, cuando tú eres bueno, cuando tú haces la voluntad de Dios, y muchas veces el mundo nos paga mal, las amistades nos pagan con mal. No pienses que Dios está haciendo el de la vista gorda, Dios está mirando. Dios está mirando. Amén. Diga amén.
Cuando vio Joram a Jehú, le dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, escucha bien, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Solamente bastó para que él dijera eso. Entonces dice que Joram volvió las riendas y huyó y dijo al rey Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú extendió su arco e hirió a Joram entre la espada y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. ¿Usted oyó lo que le dijo Jehú a su capitán? Jehú no anduvo pensando, es que es el rey, no. Dice que cuando Joram, dice que giró el carro y dijo traición. No había terminado de pronunciar la palabra traición y ya Jehú tenía el arco en la mano, dispuestísimo. Él no andaba dudando, hermano. Él no estaba viendo a ver qué podemos hacer para arreglar la situación. Mira, es que no, él no andaba en eso. Dios le dijo: tú eres rey y vas a acabar con esto. O sea, punto. No, y lo vemos así. ¿Sabe a quién se me parece en medio? ¿Se acuerda Samuel? Cuando Dios le dijo que acabara con un pueblo y dejó al rey vivo y el ganado. ¿Recuerda? Saúl. ¿Se recuerda de esa historia, Que Saúl estaba mirando una manera de suavizar. No, Jehú no. Dijo: Dios me dijo para aquí, para allá yo voy. Olvídate de lo demás, que eso es lo que Dios dijo. Aquí no hay conversación, aquí no hay debate, que tú crees, está bien, está mal, no. Eso es lo que Dios dijo y punto. Si Dios me dijo, no funciona, no funciona. Yo no tengo que estar buscando a ver, es que yo creo que así pudiera funcionar. No funciona. Dios te dijo que no funciona. No. No busques una manera, no busques negociar. No. No es que yo puedo, no puedes. Te dijeron que no. Dice la palabra del Señor. Diga conmigo. No entró en debate, ni en acuerdos con el enemigo. Entre paréntesis, no se dejó seducir. La palabra del Señor, ahí seguimos leyendo, ahí mismo en el mismo capítulo. El versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel, escuche la tipa, lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. ¿Qué mató a su señor? Escuche bien. ¿Usted cree que ella no sabía quién había matado a su señor? Ella sí sabía. Dice: alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está contigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, escucha bien, lo único que él le dijo a Jezabel fue: ¿quién está contigo? Fue lo único que él le dijo a Jezabel. Sin mirarla a ella, le dijo a los eunucos: tírenla. Sin mirarla a él. Hermano, es que mira, Jezabel era una mujer que era sacerdotisa, era una mujer que tenía influencia encima de eso porque era hija de un rey.
Jezabel tenía influencia, era hija de un rey, tenía autoridad, no solamente la autoridad que tenía como reina, como sacerdotisa, pero también como hija de rey y la que Acab le había entregado, porque Acab le había entregado toda la autoridad a ella. Y ella, yo me imagino que ella estaba en un lugar que ella decía, es que de aquí nadie me va a tumbar, porque yo soy la tipa, yo hice correr a Elías. Yo hice esto, yo hice lo otro. Yo he hecho aquí lo que me ha dado la gana. Y yo me imagino que ella está en una posición como que muy inflada. ¿Ves? Y mi hermano, y mire, es que yo digo, para una Jezabel siempre va a haber un loco como Jehú, que no cree en consecuencias, que no diga, no voy a sacar cuenta, a ver cómo lo hago, no, se tira y punto. Y ya, no habló tanto. Mire, Jehú, desde que el profeta salió corriendo por la puerta, Jehú dijo, es hora, ahora es cuando se formó. Aquí no hay nada ni de qué hablar, ni que preparar, nada. Pero usted sabe cuál es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja en todo esto? Que cuando Dios mandó a Jehú y Jehú hizo las cosas conforme a Dios le había dicho, todavía era, y el rey no se había enterado de que Jehú lo había ungido. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces Dios nos dice las cosas y usted le da tiempo al enemigo para que reaccione. Jehú no dejó que el enemigo reaccionara. Jehú dijo, esto es y esto es, punto. Ya. Usted se imagina si a oídos del rey hubiera llegado, por eso Jehú le dijo a los que estaban ahí, si es la voluntad de ustedes que de aquí no salgan, que no se escape nadie a avisar al rey de lo que acaba de suceder aquí, porque obviamente él se va a preparar, ¿verdad? ¿Por qué? Sin embargo, dice que no dio tiempo a que el enemigo se preparara. O sea, que hay cosas en tu vida que llevan oración, ayuno y vigilia, pero hay cosas que son de ya. Hay cosas que son de ya, que Dios te está demandando que hagas ahora. Que no las dejes para mañana, que las hagas ahora. Que no dejes que el enemigo camine más, que no dejes que el enemigo avance más, que las hagas ahora. Si Él te está diciendo, hazlo ahora, pues hazlo ahora. Es ahora el momento. No es para mañana, no es para pasado mañana, es ahora. ¿Cuántas veces nosotros hemos debatido con el enemigo, hermano? Hemos preguntado, pero tú crees que si lo hacemos así, pero tú crees, ay, es que, ¿quién mató a tu siervo? Fui yo quien lo mató, porque el problema es que a mí me ungieron como rey. ¿Usted oyó que Jehú dijo eso? No, ¿verdad? Jehú no dio justificaciones. Dice que ella salió, se pintó los ojos y se arregló el pelo y se asomó a la ventana a ver, porque ella era experta en lo que era seducción y envolviendo. O sea, Jehú sabía que si se ponía a hablar con ella, lo podía hasta envolver, fíjese. Jehú conocía a Jezabel. Por eso cuando llegó el hijo le dijo, ¿tú crees que con la hechicería de tu madre y todas las pilas de brujería que ha hecho, tú crees que haya paz? No, mijo, no, esto es fuego, esto es fuego con ustedes, esto es guerra. Y hasta que no los arranque, como me dijo Dios, así voy a hacer. Por eso él no habló con Jezabel. Simplemente le dijo, ¿quién está contigo? Se asomaron los tres eunucos y le dijo, láncenla. Ya los eunucos sabían dónde estaba la autoridad. Fíjese que yo me imagino la escena, mire, yo me imagino la escena. Mire, Jehú, ¿qué veían ellos en Jehú que no vieron en Acab? Porque Acab hablaba y no había autoridad sobre Acab. No había autoridad. Y cuando sin embargo hablaba Jezabel, todo el mundo corría. Pero algo vieron los eunucos en Jehú que no pudieron percibir
que ya se les olvidó que le tenían miedo a Jezabel, que Jezabel era una bruja, no, a ellos se les olvidó todo. Ellos dijeron, este es el hombre de autoridad. Este es el hombre que tiene liderazgo. Este es el hombre que viene arrasando con todo. Si no la tiramos a ella, viene y nos tira a nosotros también. Fíjate. Yo me imagino que ellos vieron algo en Jehú y dijeron, más nos vale tirarla porque van a venir y nos van a lanzar con ella. Y así era Jehú, hermano. Y Dios quiere que tú y yo seamos así. Dios quiere que cuando Él te dé una palabra, tú te movilices a cumplirla. Tú no dudes. Tú te levantas y tú digas, Dios me la dio, pues para allá voy. No des tiempo a que el enemigo se prepare. Y cuando lo tengas de frente al enemigo, tú no debatas con él. Mira, vamos a llegar a un acuerdo. Mira, yo creo que esto te conviene a ti también. Porque al final, no. Córtale la cabeza, tírala del segundo piso para abajo. Dice la palabra del Señor aquí, vamos a leer ya esto, es lo último que vamos a leer, dice. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y le dijeron, y le dijo él, echarla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre, escuche, violento, salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. O sea, que él entendía, él dijo, hay que enterrarla porque hay linaje en ella, hay un linaje, es rey, es hija de rey. Pero escuche cómo él habló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita. No sé si está saliendo está saliendo la misma traducción. Y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la carabela, los pies y las palmas de las manos. Porque ¿quiénes se las habían comido? Los perros se las habían comido. Así mismo como el Señor había dicho a través de Eliseo. Exactamente así. No bastó ahí, usted sigue en el otro capítulo y vemos como Jehú se levanta. Él no esperó, él se levanta y salió y acabó con la descendencia completa de Acab y de Jezabel. Acabó con todas, no dejó uno vivo, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros no nos gusta jugar mucho con el enemigo. Nos gusta coquetear mucho con las cosas que el enemigo ofrece. Eso es lo que pasa. Pero ¿sabe? Cuando usted y yo somos capaces de erradicar el problema de raíz, como Dios nos dijo, y no andamos jugando con los problemas y no andamos como que dándole larga, pero hacemos como Jehú, erradicamos, como Dios nos dice, que erradiquemos el problema de raíz para que más adelante no vuelva otra vez a haber problema. No juegues, no coquetees, no negocies con el enemigo, hermano. Mire, la paz que Dios te ha dado, no se compara con nada que el mundo pueda ofrecer. ¿Por qué dejamos que el enemigo nos robe tan fácil la paz? ¿Por qué dejamos que el enemigo obre en nuestra vida como le place? Cuando Dios te ha dicho ya lo que tienes que hacer. Cuando Dios te ha dicho ya, tú eres el nuevo rey, tú eres, y lo que vas a hacer es acabar con la descendencia de acá. ¿Por qué? Porque hay hechicería, porque hay brujería, porque hay idolatría, porque le sirven al diablo, porque no hay nada bueno que pueda venir de ellos, porque todo está contaminado. Y yo no quiero trabajar con la gente así. No quiero que vuelva otra vez más adelante a levantarse una Jezabel más.
a oprimir a mi pueblo, a hacer correr a mis profetas. Porque tú y yo no estamos diseñados para correr. Dile al que está a tu lado, tú y yo no estamos diseñados para correr. Tú no fuiste diseñado para andar corriendo, para andar escondiéndote. Tú fuiste diseñado para enfrentar al enemigo. Dios te está capacitando y Dios te capacitó para ir a enfrentar al enemigo, no para que andes huyendo, para que andes escondiéndote, para que andes con vergüenza. Dios no te llamó para eso. Eso es lo que tiene que estar haciendo el enemigo, huyendo, corriendo y en vergüenza. Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y habemos muchos cristianos metidos en cuevas por eso. Porque hay una Jezabel que está haciendo que corramos. Pero diga, en el nombre de Jesús, hay un Jehú que Dios está preparando, que Dios está capacitando, que Dios está llenando de autoridad, que Dios está ungiendo para que cuando se levante haga correr al enemigo, haga que la Jezabel caiga y con ella todo principado y toda potestad. Y eso somos tú y yo. No mires para el lado. No mires para el lado. Tú eres el Jehú que Dios necesita. Tú eres el Jehú. Tú eres el Jehú que Dios necesita. Tú eres el Jehú que Dios necesita. Tú eres el Jehú que Dios necesita. Para destronar al enemigo de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida, hermano, de nuestro corazón. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Métele caña a la Jezabel, hermano. Métale caña. Si usted está ungido, fíjese si es así. Que el profeta llegó, ungió y corrió. Dijo, déjame irme de aquí que este está más loco que Eliseo. Entre Eliseo y él no hay un acuerdo, déjame correr porque me van a alcanzar y ahí sí se va a poner la cosa mala. Fíjese, o sea, no dio tiempo, él dijo, sale corriendo porque ese es loco y nada más que tú lo unjas y le des la orden, va a salir y va a hacer lo que tiene que hacer. Haz tú lo que tienes que hacer. Dile al que está a tu lado, haz lo que tienes que hacer. Ya Dios te dijo lo que tenías que hacer, hazlo. No esperes más, hazlo. Amén, aleluya. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y yo no sé si esta palabra le ha ministrado, a mí me ministró mucho. El Señor habló mucho a través